Bienvenido a Rufus y Mila, el canal donde aprenderás todo para tu perro, entrevistas, tips sobre entrenamiento canino, opiniones sobre productos y mucho más. Ajusten sus correas y prepárense para aprender. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al podcast de Rufus y Mila. El día de hoy les presento a Eduardo Vega. Eduardo, ¿cómo te defines? ¿Como un entrenador de perros? Híjole, Roge, esta es una pregunta. Bueno, y antes que nada, saludos a todos. Gracias por ofrecer este espacio. La verdad es que me honra muchísimo el que tenga el día de hoy la oportunidad de expresar un poco lo que he venido yo haciendo en los últimos años. Y pues valoro mucho las personas que están en esta misión de difundir los elementos que nos permitan comunicarnos mejor con los perros. Y ahora sí vamos a esa parte de cómo te defines. Híjole, Roge, no sé exactamente, pero te voy a decir cómo me han dicho algunas de las personas que están alrededor mío. Me dicen, mira, Eduardo, eres como un psicólogo, coach humano canino, que me ayudó a entender sacar el máximo potencial de la relación con mi perro. Que esto dista muchísimo de que me haga caso, dista muchísimo de entrenarlo. O sea, porque eso es lo que me dicen. Y a mí me llamó la atención que la palabra entrenamiento, que es como lo primero que queremos cuando alguien tiene retos de comunicación con su perro, piensa en entrenamiento. Y la otra es que, a final de cuentas, todos estos procesos que nosotros hacemos de comunicación los ligamos a el perro está ladrando, ¿no? O sea, como que toda la problemática está en el perro. Y luego cuando me describen, ninguna de esas palabras están presentes. Entonces, por eso es como un poco complejo hacerlo, pero sería como una forma concreta de decirlo. Y cuando dices proyectamos el problema 100% al perro, se debe a que no queremos ver qué es lo que está ocasionando que el perro ladre, ¿no? Claro, sí, y fíjate que eso es muy bonito y sobre todo justo como lo acabas de plantear, porque la mayoría de nosotros, la pregunta es ¿cómo le hago para que mi perro deje de ladrar? ¿Cómo le hago para que deje de morder? ¿Cómo le hago para que deje de? Y una de las preguntas más poderosas es justo la que tú acabas de hacer ahorita, es ¿por qué está ladrando? Porque a base del entendimiento es que nosotros podemos, no hay una solución única, sino es entender los principios que hay detrás para entonces gestionar una solución que aplique a tu vida. Porque alguien que es fuerte y mide 2 metros, las soluciones para resolver cosas son muy distintas que alguien que mide 1,60 y no tiene esas condiciones y esas características. Pero si entendemos principios, entonces siempre podemos gestionar soluciones. Entonces me encantó la manera en la que lo planteaste en relación a, es más importante qué está pasando para que suceda eso, más allá de cómo lo soluciono. Tú hablas mucho, Eduardo, de hablar perro. Y yo quería preguntarte, ¿qué te llevó a querer hablar perro? ¿Qué te llevó a querer entender el idioma de estos perritos? Un poquito de tu historia y de tu contexto. Ya, Roge, buenísima pregunta. Y la verdad es que batallar como todos los que batallamos con nuestros perros. O sea, claro. Mi vida no es... yo a todo el mundo le digo, y cuando hacen cosas geniales las personas, tanto alumnos o de otras comunidades, hacen algo genial con un perro, le digo, eres un dog whisperer. Y la realidad es que pensamos que ese término de dog whisper está reservado para algunos tocados así por el Olimpo, ¿no? O sea, de que así naciste. No, yo no nací así. O sea, la realidad es que nosotros nos mudamos de una ciudad a otra por el trabajo de mi papá. Hubo una mejor oportunidad para la familia, nos movimos. Ese cambio trajo consigo pues una baja emocional y frustración y dejar familia, dejar amigos. Y dice mi papá... ¿Hace cuánto fue ese cambio? Hace 26 años. Ya. Y justo en esse momento, mi papá tuvo la idea de, a las pocas semanas de haber llegado a esta ciudad nueva, de decir, ¿cómo le pongo chispa y alegría a la familia? Y se le ocurrió llevar un perro. Y llegó una noche, yo me acuerdo que estaba cenando, sentado, y estaba justo así en un bocado, y llega mi papá con cara de travesura. De hecho, es una cara que todavía recuerdo al día de hoy. O sea, nunca la había visto esa cara de mi papá así como travesura. Y traía las manos atrás y dice, ¿qué creen que traigo? Y no me preguntes por qué a mí se me salió del alma. Y dije, un perro. Y dice mi papá, sí, y saca así las manitas y era una dálmata así miniatura. No, o sea, la verdad es que la familia, o sea, una vibración. Dejamos de cenar, nos fuimos con la perrita y literalmente mi papá creo que cumplió, digamos, como su objetivo.
Emocionado a las semanas trae la parejita, ¿me explico? O sea, como estos pensamientos de toda la vida, ¿no? De que ahora necesita la parejita. Y entonces trae el macho al dálmata y luego mi mamá a las pocas semanas en la calle se encuentra una perrita, pues en la calle, sin pelo, pues súper maltratada, se la trae a la casa y resultó ser una labradora después de que le curamos la piel y se puso ya en peso y demás. Era una labradora preciosa que se llamaba Bali. Y para no hacerte el cuento largo, a las pocas semanas de la nada ya teníamos 3 perros. Adicional a una chihuahua que había vivido con nosotros desde que yo nací, que ya tenía en ese momento 14, 15 años. Entonces ya teníamos los 4 perros, pero la chihuahua ya estaba, digamos, como, o sea, teníamos todos los dolores comunes, pero ya nos habíamos acostumbrado. O sea, la chihuahua ladraba, gruñía, etcétera, pero pues ya como que vivíamos con eso. El asunto es que cuando estos 3 empiezan a crecer, esto sí se volvió en un caos. O sea, el macho empezó con problemas de agresividad fuertes, creció mucho y estaba muy imponente. La primera que nos llevaron, que llevó mi papá, que se llamaba Luna, era como la clásica perrita que le decías, ven, te volteaba a ver. Y decía, no. Ahí te ves. Exacto, ahí te ves. Se daban la vuelta y se iban. Entonces, estas problemáticas hacen que mi mamá contrate un entrenador. El entrenador va a la casa, hace su buena función, pero el asunto es que nosotros no comprendimos que nosotros teníamos que hacer algo en el proceso, ¿no? O sea, nosotros compramos la idea de, o sea, bueno, sí, 4 semanas después esto ya se solucionó. La realidad es que el que se involucra un poco más en el proceso soy yo, entonces digamos que los perros tenían mejor comunicación conmigo que el resto de la familia, sin embargo, no bien, y hasta que sucedió un evento que transformó mi vida. En toda esta problemática los perros, y ya había tensión en la familia, o sea, mi mamá ya estaba poniendo, digamos, como el grito en el cielo y demás, mi papá trabajaba todo el día, pero llegaba y los perros eran parte importante de su vida y escuchar quejas todo el tiempo. Y un buen día alguien de todos los integrantes que convivíamos en la familia, personas que nos ayudaban en casa, etcétera, bla, 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 todos estábamos, digamos, como funcionando como comunidad y alguien deja la puerta lateral del pasillo de esa casa que conectaba con el jardín en donde ellos estaban, se salen de la casa y a 2 cuadras de la casa atropellan a Dalí. Y entonces, pues regreso a la escuela y mi mamá así con cara pálida y me dice, hijo, pues atropellaron a Dalí y todavía es algo que me conmueve muchísimo y han pasado más de 20 y tantos años y ese día yo dije, es que no puede ser posible que gracias a que no nos podemos comunicar con nuestros perros de forma alegre, ya perdimos un integrante de la manada. Algo tengo que hacer, o sea, esto no va a fluir más adelante si yo no hago algo. Y me emociono y empiezo a dedicarle más tiempo, a abrir mis canales de observación, empiezo a tener más resultados y la gente me empieza a decir que sí le entreno sus perros. Y bueno, pues acepto empezar a entrenar a sus perros y me meto en el ciclo, digamos, como de esta gran industria del entrenamiento de los perros y no me doy cuenta que empiezo a repetir exactamente lo mismo que el entrenador que había ido a mi casa había repetido. O sea, caí como en ese mismo proceso. Hasta un buen día en donde una persona que estaba entrenando su perro me dice, oye, me voy a ir de viaje y voy a dejar mi perro en casa de mi abuela. Y voy a usar palabras textuales de ese momento. Me dice, ¿y sirve que ves el perro de casa de mi abuela? Porque vino un entrenador que no hizo nada, cobró y se fue. Y yo en ese tiempo ya entrenaba toneladas de perros que ya habían sido entrenados anteriormente. Entonces dije, uno más. Y para mi sorpresa que cuando voy manejando, reconozco la calle, reconozco la casa, yo he venido aquí, abren la puerta y resulta que el entrenador que había entrenado ese perro hacía años atrás había sido yo mismo. Se entró a la casa de la señora, pues el perro no hace caso y pues en cuanto ve el perro, pues me hace caso, no se sale, entra a la casa tranquilo, etc. Y ese día, digamos como que cerré el negocio y dije, nunca más en mi vida voy a volver a entrenar un perro. Y había tal, digamos, como ritmo en Eduardo, por favor ayúdame Eduardo, que ese día nace el concepto de hablar perro. Y dije, esto es como aprender a hablar alemán. Y si tú quieres hablar alemán, necesitas aprender un poco de vocabulario, los principios de la lengua que quieres aprender, crear las situaciones que te permitan practicar. O sea, como decir, dónde está el baño, dónde compro esto, o me voy a presentar de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y luego finalmente viajas a Alemania y hablas alemán con las personas. Y el modelo es, nunca nadie llega diciendo, oigan, ¿me ayuda para que todos los alemanes me entiendan cuando yo viaje a Alemania? No, o sea, tú eres el que tienes que aprender.
Entonces, básicamente, lo que yo he, digamos, como indagado es que el único reto y el único problema que tenemos los humanos con los perros es que no sabemos hablar perro. Y a partir de ahí, justo, fue un monólogo medio extenso, pero, o sea, contestando lo que me decías, Eduardo, ¿cómo es que nace este concepto de hablar perro? Así, tal cual. Si tú realmente quieres llegar a una comunicación de un alto potencial con tu perro, necesitas aprender perro. Y cuando la gente habla perro, se nota. O sea, porque no es un perro entrenado, ni es un perro perfecto. Simplemente se nota. Y voy a traer aquí, porque Roge y yo nos conocimos a través de un amigo en común mío y un amigo de Roge que tiene un perro que se llama Solovino y que es Alex, y captó tu atención la manera en la que ellos se desenvolvían. Y que de hecho, paren ahora y pueden ir a escuchar el podcast que ya también está en Rufus al Mila con Alex. Y esa es la esencia, o sea, va a mostrar que todavía sigue habiendo retos con sus perros. Yo mismo tengo retos con mi perrita, o sea, tengo una perrita que acabamos de adoptar hace poco y pues no es el perro perfecto. O sea, no porque Eduardo enseña a las personas a hablar perro, mi vida es perfecta. Solo tengo muchas herramientas de comunicación para elevar el potencial de disfrute en la convivencia con los perros, ¿no? Entonces, creo que de alguna u otra manera, encontrado esos principios, ya existe una metodología para que muchas personas de manera simple lo puedan aplicar. Fíjate que veo mucha similitud entre tu historia y el típico o la estructura del camino del héroe, ¿no? O sea, el obstáculo es el camino. Me enfrento con un obstáculo en mi vida, claro, y decido afrontar este obstáculo y ahí descubro una forma de vida y un mundo nuevo en el claro, cual yo puedo empezar a comunicarme con los perritos y ayudar a las demás personas a que se claro, lleven con los perritos. Lo que a mí me llamó la atención de Alex cuando lo conocí es esta comunicación que tiene con Solovino. Nunca había visto un cuate andar en moto con su perro, ir al banco, ir al súper, ir a la tintorería y ser esta pareja, este compañero de vida, que creo que esos son los perros, porque están muy limitados, la mayoría de las personas, a los espacios a los que llevan a su perrito. Creemos que vivimos en un mundo pet friendly, pero yo creo que el pet friendliness empieza en nuestra cabeza. Claro. ¿Cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué tan amigables realmente somos? Claro. Dejar atrás ciertas estructuras que tenemos mentales en donde pensamos claro, que alguien va a entrenar al perro por nosotros, o en donde pensamos que el perro tiene que dejar de hacer algo, como si tu computadora está haciendo un error y pues lo programas diferente y deja de hacer ese error. Claro. Y me llama mucho la atención que todo esto te llevó a ti, Eduardo, a desarrollar una metodología, claro, de la cual quisiera que nos platiques un poco. Hablábamos acerca de estos 3 pilares de la educación, o más bien que rigen la vida de los perros o las manadas caninas, claro, y se me hace muy interesante tocar un poquito la teoría, claro, pero también tocar la práctica de claro, qué es entrenar un perro, claro, porque está muy lejos o es muy distante de pagar un curso y esperar a que lo hagan por ti. Claro. Es la gente que está dispuesta a cuestionarse, a sacrificar, a vivir un ratito incómodo, porque también hay incomodidades, porque vas a tener que dejar de hacer cosas que haces y empezar a hacer cosas nuevas. Claro. El sacrificio, yo veo las personas dicen, es que yo amo a mi perro, pero el amor al perro realmente yo lo veo en las acciones. Exactamente. Claro. O sea, yo puedo decir misa, pero si yo amo a mi perro y no soy para sacar a pasear al perro las veces que necesita al día, entonces, pues a lo mejor siento muy bonito, pero no estoy llevando al acto el amor del claro, perro, ¿no? Sí, y te entiendo, y justo por eso hablar perro significa integración. Porque normalmente hoy en la vida moderna lo primero que preguntamos, o sea, por ejemplo, vienen a Rufus al Mila y dicen, ¿cuánto dura el programa? ¿No? N cantidad de días o semanas, N cantidad cuesta? De horas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Y qué va a aprender el perro? ¿Y qué va a aprender el perro, no? Y sobre todo esta parte de, y luego, ¿y cuánto tiempo tengo que dedicarle? Y hablar perro significa integrar, no cuánto tiempo necesito dedicarle al perro, porque hoy en día, con esta construcción de la modernidad, lo que menos tenemos es tiempo. Pero lo que más podemos hacer es la integración. Entonces tú tienes, por ejemplo, de ejemplo Alex, pero hay, por ejemplo, Kike y Gandalf, que son parte de la comunidad,
Él trabaja en una planta de producción y parte de sus negociaciones es que su perro pueda ir. Y entonces te das cuenta que tu prioridad es la integración, no el tiempo, ¿no? Porque te podrás imaginar un gerente de una planta, un director de una planta, pues está muchas horas ahí. Y entonces te queda 1 o 2 horas para dedicarle al perro. ¿Me ibas a decir algo? Cuando te preguntan cuánto tiempo dura el programa, yo una respuesta que he encontrado muy asertiva y que pone al cliente a pensar, en este caso al que está pidiendo información, Claro. es para toda la vida. O sea, es un programa para toda la vida, ¿no? Claro. Empezar a hablar con tu perro es de aquí, para toda la vida de tu perro y los perros que te acompañen en tu vida. Claro. Y ahora sí podemos entrar con todo este contexto a platicarte de los principios, que son principios que toda la vida han funcionado. Y antes de mencionar esos principios, me gustaría entrar en los pilares que hace que nosotros no podamos hablar perro. Y entonces, bajo ese contexto, entramos en los principios y luego tomamos un ejemplo para que todos los que nos están viendo, nos escuchen, se pueden llevar algo práctico para que lo puedan aplicar. Entonces, estos pilares que nos impiden hablar perro, el primero es que no conocemos el acuerdo milenario. Y cuando la gente me dice, ¿qué es eso del acuerdo milenario? Tu perro y tú tuvimos ancestros que hace miles de años hicieron un acuerdo para que hoy en día nosotros le llamemos al perro el mejor amigo de la humanidad. Entonces, o sea, esta relación no nació ayer, que a mí se me ocurrió regalarle un perro a mi hijo o a mi novia, o que yo tengo una necesidad de compañía y fui. No, este acuerdo no nació ayer. Este acuerdo nació hace unos cuantos miles de años atrás. Y para que funcione en armonía, tiene que existir el acuerdo. Y el acuerdo fue muy sencillo. Si nosotros nos reunimos y nos apalancamos de nuestras habilidades, va a ser más sencilla, disfrutable y eficaz nuestro paso por esta vida, llámele como le llames. Y entonces fue muy fácil para el perro decir, yo pongo mis habilidades al servicio de la manada, y nosotros decir, pongo elementos que son valiosos para ti en facilitación, en intercambio de lo que vas a hacer conmigo. Entonces, antiguamente se dijo, ok, te intercambio casa o cueva, ¿me explico? O sea, hacemos casa o cueva de esa protección a cambio de, te doy aceptación social, que es el núcleo protector de una familia, una manada, porque somos seres gregarios, o sea, nos formamos comunidades, y te doy facilitación de alimento. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que me ayudes a ir a cazar. ¿A cambio de qué? Cuando pasamos de ser nómadas a sedentarios, pues que me ayudes a cuidar una bodega. ¿A cambio de qué? Me voy a venir a la modernidad. ¿A cambio de que me ayudes a encontrar a alguien en las montañas que se perdió? ¿A cambio de qué? Que en un aeropuerto me ayudes a buscar sustancias tóxicas o explosivas que ponen en riesgo a una gran cantidad de personas. Y el asunto es que cuando tu perro llega a tu casa, no hay acuerdo milenario. O sea, el perro no tiene idea de cuál es la función que va a cumplir ahí en base a intercambios. Y entonces voy al primer punto que te puedes llevar práctico el día de hoy. Le decimos premios a todo. Le voy a dar un premio a mi perro, le voy a dar un premio a mi perro. Tú no le das premios a tu perro. O sea, es como si yo vengo a Rufus al Mila y me dices, Eduardo, esta va a ser tu función, y llega la 14ª, pues tú me vas a entregar una cantidad de dinero por el servicio. Eso no se llama premio. Eso se llama intercambio de servicio. Entonces nosotros hacemos comunidades de servicio. Por ejemplo, los niños, digo, en mi casa sí eran, no sé si en la casa de todo el mundo, pero yo llevaba mi ropa sucia a un lugar específico, y ese era inicialmente mi primer intercambio para que esa ropa fuera lavada, porque si no llegaba ahí, no había intercambio. Entonces, desde pequeños nos van enseñando que nosotros, a medida de que nuestra intención de servicio y colaboración al grupo protector, cuando el grupo protector está bien gracias a mi servicio, entonces individualmente yo estoy bien. Entonces, si tú rompes este acuerdo milenario y aparte le dices premio a todo lo que le das al perro, pues entonces ya tienes un hueco de cimiento en estructura de relación y postura con tu perro que te va a generar problemas toda la vida. Ladrar, morder, gruñir, etc. Entonces, digamos que este es el pilar 1 que te genera temas en relación a la parte o sea, esta es la base de por qué no hablas perro. El segundo pilar sería el sistema social.
Y esto es muy sencillo entenderlo. Si tú no entiendes cómo funciona el sistema social de los perros, estás lejísimos de poderte comunicar con él. Y esto es, un perro no es una persona. Y entonces, si los perros convivieran en libertad y nosotros no estuviéramos, cómo se organizan, cómo son sus etapas de transición, cómo son las formas en las que comunican y organizan, y ahí, digamos, como el cáncer más grande que nosotros tenemos es algunas cuantas generaciones de cómo nosotros hemos venido siendo educados, y la otra, un concepto que tomó mucha popularidad. Me voy a la primera parte. Nosotros venimos en general, los que hablamos español, habla hispana, de sistemas de opresión, castigo e imposición. Porque apenas estamos en ese despertar, ¿me explico? O sea, todo es a base de castigo, todo es a base de grito, todo es a base de no. Y entonces cuando tengo un perro, creo que tengo que hacer lo mismo que hemos venido haciendo por unos cuantos miles de años. Ahora ya se está haciendo un gran trabajo de parenting y hay mucha gente que está buscando otras opciones y ya empezamos a abrirnos, pero realmente estás hablando que hace 400 años, que no son demasiados años, pues todo era a base de castigo, imposición y regaño. Entonces, cuando llega nuestro perro, nosotros queremos hacer eso. Y aúnale este concepto que te decía, que tomó mucha popularidad, del macho alfa, la hembra alfa, que no es otra cosa más que la suposición de un observador que llevó a terrenos, digamos, de los perros y de los lobos y de algunas otras especies, pues lo que nosotros veíamos cargando como herencia. Pero cuando tú vas a la naturaleza, que he tenido oportunidad de estar muchas horas en la naturaleza y convivir con animales en libertad, no se percibe como un macho o una hembra alfa. Se percibe como una comunicación en donde en algunos momentos guían unos individuos y prestan un servicio a la comunidad. Si, digamos, como si el más grande es el encargado de presentarse ante otros que van llegando, nosotros decimos, es que ese es el macho alfa. No, es que la función de él es esa. Pero sin ese macho alfa y las hembras nutridoras, me explico, de los nuevos cachorros, etcétera, no está, pues entonces el macho alfa no tiene ninguna función y pareciera que el macho alfa es lo único que importa. Entonces, en este pilar del sistema de comunicación, si nosotros nos vamos con la finta y no realmente nos adentramos a entender cómo es que funciona su sistema de comunicación, sus etapas de transición, pues entonces vamos a tener otro webco que termina en Eduardo, mi perro, se hace pipí en el tapete y gruñe y le roba la comida a mis hijos, ¿no? Y el tercer pilar, antes de pasar ya a los principios, es el sistema de comunicación. Y este es muy simple entenderlo. No es lo mismo lo que tú le dices a tu perro que lo que tú le comunicas. Comunicación implica pensamiento, postura energética de transmisión, comunicación no verbal, comunicación verbal, y entonces haces un concepto global en donde tu perro dice, ah, ya te entendí. Y finalmente, cuando tú tienes el entendimiento de estos tres pilares, entonces tienes el mérito para sentarte con tu perro y poder organizarte. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones que suceden en las manadas suceden a partir de mérito. O sea, los cazadores pues le enseñan a los nuevos integrantes de la manada a cazar por mérito, pues porque saben ir a cazar. Y así sucesivamente. Entonces, si tú te quieres sentar con tu cachorro para decirle qué es, o con tu perro, no importa qué edad tenga, si quieres transmitirle que en tu casa tú puedes abrir la puerta y hay tranquilidad, pues tienes que tener el mérito para poder hacerlo. De otra manera, no va a funcionar. O sea, puede ir cualquier entrenador a hacerlo y en el momento en el que el entrenador desaparece, pues el perro dice, pues es que el que tenía el mérito para hacerlo era él y pues tú no lo tienes y entonces todo se complica. Entonces, una vez entendemos que los tres pilares que hacen que yo tenga conflicto con mi perro y que no hable perro, ahora sí vamos a la, digamos, como a la parte interior, ¿no? O sea, podemos hacer una síntesis de estos tres pilares, que es el acuerdo milenario, el sistema de comunicación y el sistema social del perro. Estos tres te van a permitir hablar perro. En el sistema social mencionaste primero el acuerdo milenario, después hablamos del sistema social y después hablamos del sistema de comunicación. En el sistema social del perro, cuando hablabas de los pueblos de habla hispana que han tenido esta pues, historia de opresión y de dominación de otros pueblos, ¿tú harías una exclusión o sea, ves una diferencia entre los perros que viven en casas donde hablan inglés o alguna otra lengua a los perros donde se habla lengua hispana? ¿O tú consideras que es propio de toda la humanidad? No, y me lo dicen, de que, Eduardo, fui a X país y allá parece que todos los perros pues son ordenados, ¿no? O sea, pues no.
O sea, por ejemplo, ahorita que daba el ejemplo de Kike y de Gandalf, ellos tuvieron la oportunidad de vivir en Brasil, tuvieron la oportunidad de vivir en un montón de lugares y entonces ves a Gandalf y dices, wow, o sea, ese nivel. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas hay una conciencia colectiva que dice que los perros pueden ir a un lugar, a un restaurante y sentar y así. En México apenas estamos, o en Colombia, o en Chile, estamos en ese emerger. Y no Entonces, tenemos sí, tan arraigada esta estructura de castigos para lograr que el comportamiento de la persona que tiene enfrente se ejecute de la manera que yo quiero. Y te voy a poner el ejemplo más sencillo, ¿ok? Que creo que también se va a aplicar para toda Latinoamérica. Pero los mexicanos tenemos cierta manera de conducirnos en México. Cruzas Estados Unidos, no tiras basura, no te pasas los altos, bla, bla, bla. Entonces, con estos ejemplos es muy fácil como entender, ya sé, Eduardo, por dónde vas. Entonces, una vez que nosotros tenemos el acuerdo milenario que tiene que ver con el entendimiento de que no le das premios a tu perro y que necesitas un mérito para poder guiar, que el sistema social tiene etapas de transición y esas etapas de transición te están comunicando algo y que necesitas hacer diferentes cosas en cada una de las etapas, y el sistema de comunicación en donde tú eres el artífice de la relación, o sea, el pilar y el artífice de la relación con tu perro, y que no es lo mismo lo que le dices a lo que le comunicas a tu perro. Y entonces dices, ya entendí una parte como global. Y suena y podría sonar como muy amplio, sin embargo la aplicación es muy sencilla. Ahorita que ya vayamos al ejemplo, nos va a quedar muy claro y vas a decir, claro, pues eso lo podemos hacer todos. O sea, lo puede hacer un niño que ni siquiera habla a través de la imitación de ver a alguien más que lo hace. O sea, yo tengo niños que no hablan y ya sacan a pasear al perro de su casa, me explico, y es un pastor australiano. ¿Cómo logras eso? Pues a través de estos 3 pilares. Dicho de otra manera, yo podría asumir que, 1, los perros se han quedado sin chamba. O sea, los perros están desempleados, producto de que no estamos honrando el acuerdo milenario. Correcto. 2, no entienden a base de opresión y de castigo, o es mucho más tardado el camino para que puedas comunicarte con él a base de opresión y de castigo. Claro. Y 3, no hablan español. Exacto. Y digamos como producto de todo esto, si tú operas en inconsciencia a base de estos pilares, lo que sucede es que tu perro te quiere, pero no confía en ti. Entonces, mi perro, es que quiero que deje de ladrar, y entonces pasa una persona enfrente de la ventana y el perro, ok, necesitas entender qué está sucediendo en la estructura del perro. Va pasando alguien por mi territorio, yo ladro, aparece del lado izquierdo en la ventana y luego desaparece. Lo logré. Logré mi cometido. Y entonces dice el perro, claro, lo voy a hacer 1000 veces más. Y luego en ese momento tú gritas y lo que estás comunicando, al momento en que tú gritas no, la palabra no está asociada a una vibración baja dentro de ti y una emoción que conecta con toda la parte de tu subconsciente y la opresión de miles de años que nosotros traemos. Y el perro voltea y dice, ¿te das cuenta cómo me muestras que te angustias porque viene una persona? Entonces, terminando de ladrar, regresa así, mueve la cadera y dice, ¡qué bien lo hice! Y tú, ¡no! Y luego él se hace para abajo por toda tu comunicación de enojo en ese momento y dice, ¿qué pasó? Y entonces lo que el perro dice es, no eres congruente, no confío en ti. Claro, cuando llegas en la tarde mueve la cadera y te muestra signos de apreciación y tú lo acaricias, pero es muy diferente querer a alguien que confiar en él. Y el ejemplo perfecto es, nosotros queremos a mucha gente, no a todo mundo le das tu NIP de tu tarjeta de crédito. A quien le das tu NIP de la tarjeta de crédito se llama confianza. Querer a mucha gente, yo quiero a un montón de gente, pero no le mando mi NIP de la tarjeta de crédito ni se la doy. ¿Hace sentido? Total, todo el sentido del mundo. Vamos, este ejemplo se me hace muy importante porque yo podría poner en un template o hacer una pregunta de opción múltiple a los decenas de personas que preguntan por entrenamiento y que tienen los mismos problemas. Claro. O sea, los puedes como poner en canastas o en grupos. Claro. ¿Cuáles son los problemas de los cachorros? Es que no hace caso, es que muerde, es que... Pero uno muy importante que platicaba contigo hace poco por teléfono es ladran cuando timbran o ladran cuando pasan por la ventana. Claro. Entonces, llevándose a algo muy práctico de la teoría a la aplicación, es este ejemplo que mencionas tú ahorita. Claro. Y por eso platicábamos acerca de aterrizar esta conducta que miles de hogares y millones de hogares
tienen cada día y que viven con esta molestia, que es que no vaya a llegar el Rappi porque Claro. se hace un caos. Claro, y despiertan claro, al y bebé. paquetería, claro, y despiertan al bebé, etc. Y más allá, Roge, lo voy a llevar todavía a un nivel más importante. Cuando yo soy parte de una manada y la aprecio, requiero formar los vínculos de comunicación en las acciones que mayor riesgo nos podrían poner. ¿Ok? Y el de la ventana me parece grave, me explico, pero vamos a llevarlo al de la puerta, ¿ok? Porque el ladrido del timbre viene de la mano de abrir la puerta, viene de la mano de que mi perro pueda salir proyectado a la calle y entonces pasa un automóvil y lo daña a él, o incluso nosotros en el acto heroico de defender a nuestro perro por el amor que le tenemos, incluso podemos estar nosotros en riesgo. O era una moto y se cayó el motociclista. El motociclista a nivel de vida o muerte, ¿no? Entonces, siempre me dicen de que, Eduardo, ¿qué es lo primero que le enseño a mi perro? Por favor, a no sentarse. O sea, no te metas en sentarse. O sea, primero le necesitas enseñar al cachorro o al perro que llegó a tu casa lo que mayor riesgo podría representar para la manada, ¿ok? Entonces, vamos a construir a partir, ¿ok? De que y que es justo como decías, ¿no? Esta historia como del héroe de donde vienes. O sea, gracias a que uno de mis perros nos respetaron la puerta, yo perdí un integrante de la manada y de ahí esto se ha convertido pues en una misión, en una visión, en una profesión para mí, ¿no? Entonces, vamos a construirlo a través de los tres principios que funcionan dentro de una manada. Y ahora sí lo retomamos de hace un momento atrás. Entonces, ¿cómo funcionan los tres principios? Territorio, dirección y velocidad. Si yo tengo capacidad de organizar las acciones en un territorio, entonces tengo armonía y tengo paz. ¿Por qué el territorio? Cuando digo territorio me estoy refiriendo a tu recámara es un territorio, la cochera es un territorio, la ciudad en donde vives es un territorio, tu fraccionamiento es un territorio. ¿Por qué es tan importante el territorio para los perros y para nosotros? Porque ahí están los recursos. Y sobre el territorio formamos nuestros vínculos sociales. Entonces, lo que pasa en el territorio es sumamente importante. ¿Qué tan importante? Pues te voy a dar un ejemplo. Normalmente, el lugar en donde nosotros nos sentimos más vulnerables es en la regadera, o sea, donde nos bañamos. Y entre tú y el exterior, normalmente hay entre 7 y 9 puertas de la regadera hacia el exterior, para que te des cuenta qué tan territoriales podemos llegar a ser nosotros como humanos, ¿no? Entonces, los perros, el territorio es muy importante. Ahora, esto no quiere decir que sea mayor o menor territorial el perro, sino es la capacidad de comunicación que tú tienes para que fluyan las acciones en armonía en un espacio, ¿ok? Entonces, este es el primer principio. El segundo principio es la dirección. ¿Okay? La dirección me refiero desde físicamente. O sea, el perro en el territorio se dirige físicamente hacia la ventana. Físicamente toma una trayectoria. Si yo me puedo comunicar todo el tiempo con los individuos de mi manada, con mi perro, en la dirección en la que se va a mover, entonces voy a tener armonía. Si no puedo hacer eso, entonces voy a tener caos. Y finalmente la velocidad. Mi perro toma una velocidad para ir hacia la puerta. Si me puedo comunicar en la velocidad y le digo, hey, más despacio, entonces tengo capacidad de llevar esa comunicación a un nivel en donde todos nos beneficiemos. Entonces, una vez que comprendo que todo sucede por territorio, dirección y velocidad, y es muy sencillo, también los grandes directores de las empresas capitalistas hoy en día funcionan bajo los tres principios. ¿Cuál es el territorio en donde nosotros estamos y cuál es nuestro market share, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra participación de mercado en el territorio? Queremos un objetivo de N cantidad de procesos o N cantidad de dólares producidos de aquí al Q2. O sea, en este cuarto de 3 meses quiero cantidad de dinero. ¿Ok? Quiero este objetivo. Y la velocidad del Q3 es la velocidad en la que tienes que entregar ese resultado. Entonces son los mismos 3 principios que operan comúnmente en todas las áreas en las que nosotros nos desempeñamos. Y entonces ahora sí vamos entendiendo desde el acuerdo milenario, del sistema social, del sistema de comunicación y los 3 principios, la parte de la puerta, ¿no? Entonces, yo tengo un perro que hace eso de abrir la puerta, ladrar, timbre y demás. El paso número 1 es olvídate del ladrido y olvídate del timbre. Primero, vamos a hacer un proceso gradual. ¿Por qué? Porque la gradualidad es lo que nos da velocidad. Nosotros cuando aprendemos a escribir hacemos una línea vertical y luego un círculo, una línea vertical y luego un círculo y luego nos dicen ya sabes hacer el número 9.
que es un círculo aquí y una línea vertical. Y entonces gradualmente pudimos aprender a escribir, hablar igual, agua, papá, mamá. No nos dicen agua, papá, mamá, murciélago. De hecho, la mayoría de los niños dicen murciégalo, porque es una palabra difícil. Entonces empezamos con lo más sencillo. Entonces tú tienes la puerta. Entonces, acuerdo milenario, anotas. En esta casa, todos tenemos tranquilidad cuando la puerta está abierta. Ese es el intercambio. Anteriormente yo necesitaba que me acompañaras a cazar, pero hoy no. Hoy voy a un supermercado. Lo que necesitamos de intercambio para la seguridad de la manada en esta casa es abrir la puerta y todos salimos con tranquilidad. Listo. Ok. Ahora, ya tengo el acuerdo milenario. Ahora, voy a la parte del sistema social. Ok. Tengo el mérito para poder guiar las acciones. Pues nomás pregúntate, oye, ¿tú puedes salir por la puerta con tranquilidad? Pues sí, sí lo puedo hacer. Y desde ahí te vas a empezar a cachar, ¿verdad? Porque hay familias que pasan por la puerta, o sea, pero como de rayo y sin conciencia y portazo y se oyen las llaves. Y entonces, pues si tú no cruzas tranquilo la puerta, pues ¿cómo le vas a enseñar a tu perro que esté tranquilo ante la puerta, ¿no? Entonces, ok, listo. En sistema social ya tengo claridad de que yo puedo cruzar la puerta con tranquilidad. Entonces lo voy a mostrar. Y ahora en sistema de comunicación, entonces me voy a ir con gradualidad enseñándole a mi perro, ¿ok? Y bien fácil. Te paras enfrente de la puerta y en cuanto tú tomas dirección, hasta la gente dice, es que no sé cómo le hace, pero desde que me pongo los tenis ya está en la puerta, así, ¿no? O sea, ya está loco enfrente de la puerta. Bueno, pues tienes microgesticulaciones que tu perro todo el tiempo está leyendo. O sea, tu perro sí está observando, el que no estamos observando muchas veces somos nosotros, ¿no? Y entonces vas a la puerta y tocas la puerta y te esperas el tiempo suficiente a ver un cambio de tranquilidad en tu perro. No tiene que ser, recuerda, líneas y círculos. No tiene que decir murciélago, nada más tiene que decir agua. O sea, como un bebé lo dice. Entonces baja y entregas una retribución, no un premio. Por eso era tan importante que construyamos la idea completa, porque ahora va a hacer sentido. Y entonces gradualmente vuelvo a tocar la puerta, tengo calma, entrego retribución. Y entonces las retribuciones tienen siempre niveles de valor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues, yo no voy a ir a hacer un trabajo por, no sé, un vaso de agua. Pero a lo mejor si me ofrecen $1,500, sí voy a ir a ese trabajo. Entonces las retribuciones, ese intercambio, ¿cómo retribuimos nosotros a nuestro perro? Hay varias formas, ¿ok? Lo puedes retribuir con facilitación de alimento, lo puedes retribuir con aceptación social, que normalmente es una caricia, y lo puedes retribuir en un inicio. Hay pasos más avanzados, pero vamos a dejar estos 3 inicialmente, a través de una sonrisa, que la sonrisa crea un ambiente y un espacio. Tú debes descubrir qué es lo que tu perro valora. El 90% de los perros en etapas tempranas de confianza lo que más valoran es el alimento. ¿Okay? Pero hay perros que valoran la aceptación social, que puede ser una caricia. Entonces, tranquilidad entre que yo ponga la mano, la palma de la mano en la puerta, yo entrego una retribución. Y entonces el perro lo que entiende claramente es, lo que se me está pidiendo es que esté tranquilo ante la puerta. Claro, yo obtengo una retribución por eso, sí. Y eso atiende en conciencia colectiva lo que hemos venido haciendo miles de años. Sí. Y empieza a suceder. Y entonces después, cuando ya pones la palma de la mano en la puerta y tu perro dice, me da lo mismo, entonces bajas a la manija para abrirla. Tocas la manija y te vas a dar cuenta que va a volver a explotar todo. Y ahí es en donde la gente dice, no está funcionando, tengo un retroceso. Cambiaste de territorio. O sea, pusiste tu mano en un cuadrante, no significa que vas a obtener lo siguiente. ¿Por qué? Porque el estímulo ha crecido, o sea, avanzaste. Ahora ya no solamente es una línea vertical y un círculo y hacer un 9. Ahora ya le vas a pedir que sume. Y entonces pones la mano en la perilla y haces lo mismo. Finalmente, ya voy a pasar a abrir la puerta. Lo normal es decir, pues como he avanzado tanto, entonces ya la voy a abrir. No, giras la perilla. Y después de girar la perilla, la abres 1 centímetro. Y luego la abres 2. Y luego la abres 3. Y luego la abres 4. No, sí, ya está listo. Entonces ahora sí voy a meter el timbre. No, te vas por el todos timbre esos es lo pasos. último. El timbre es lo Aunque último. parezca que es lo primero, porque curiosamente es el disparador. Exacto. O sea, el timbre llega la persona a la casa, timbra y empieza el caos.
Claro. Lo que vamos a hacer es empezar por abrir la puerta y al final metemos el factor timbre. Claro, porque el timbre ya es la reactividad total. Entonces, si yo ya he construido la asociación de la puerta, ya tengo un elemento que está viendo y ya entonces después nos metemos a un proceso muy similar como el de la puerta, pero para el timbre. Pero entonces también ya has practicado, y fíjate lo que te voy a decir, Roger, quien nos esté escuchando, este es el secreto. Quien está aprendiendo no es tu perro, eres tú a comunicarte con tu perro. Si tú empiezas por la puerta, entonces también está siendo gradual porque es menos complejo el proceso de cruzar con calma ante la puerta que ahora revertir en evidencia contraria el timbre de reactividad a paz. Entonces también estás tú ganando las herramientas para luego juntos ir a un reto en donde ya tienes conexiones de redes neuronales, en donde ya hay un puente y en donde ahora hay que construir todo otro caminito a base de las respuestas, del comportamiento y sus hormonas para que entonces el timbre signifique paz. Entonces te estoy haciendo cursar, y que esa es la parte que te decía como de la metodología, te estoy llevando a ti de la mano para que hagas las cosas más sencillas con tu perro hasta lo que Alex logró, que es asombroso, motocicleta, banco, ir, venir. Y literalmente como él lo comenta, o sea, nosotros nos reunimos, todos los perros están incluidos y no todos los perros se llevan súper bien, pero nosotros lo gestionamos porque tenemos herramientas. Dime. Yo ya tengo este trabajo realizado de poder salir con calma de mi casa, porque hice este ejercicio de empezar tocando la puerta, de bajar mi mano a la manija, de girar la manija y de ir retribuyéndole a mi perro toda esta calma que él está entendiendo que debe de asociar con que yo abra la puerta y quiero pasar al timbre. Correcto. Timbro y le doy retribución porque va a explotar mayhem. Olvidas el timbre. O sea, el timbre, a ver, en desarrollo de la comunicación con un perro, ¿ok? En desarrollo de la comunicación con un perro vamos a compararlo como nuestra docencia. ¿Okay? En diferentes países es guardería o maternal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera, maestría y doctorado. Okay. Timbre es doctorado. Ni siquiera vamos a tocar el punto aquí. ¿Okay? Vamos a tocar kinder y primaria, que es la puerta. ¿Por qué? Porque si te doy la solución de doctorado, o sea, se te va a complicar el mundo. ¿A qué te vas después de eso? ¿Cuáles? Vámonos, el timbre no nos pone en riesgo. O sea, vámonos a la premisa. La puerta sí. ¿Okay? ¿Cuál es la siguiente que nos pone en gran riesgo? ¿Okay? Por ejemplo, viajar en el automóvil con orden. Porque si en el automóvil no tienes orden, ladras, me saltas, brincas al habitáculo del piloto, entonces estamos en un alto riesgo. El timbre no es riesgo. ¿Okay? Entonces, vamos al automóvil. Y entonces utilizamos la gradualidad, los principios, y empezamos las asociaciones y entonces a mi perro le queda claro viajar en el automóvil. Y construimos y al final tienes tantas herramientas, Roge, que literalmente al cabo de un tiempo está la confianza que tu perro tiene gracias a que iniciaste con lo que mayor riesgo tiene, ¿ok? Que puedes avanzar muy rápido en el timbre, porque tu perro ya tiene demasiadas construcciones y herramientas de comunicación contigo que literalmente le puedes decir, oye, entonces voltea y se queda así como contenido de, calma guapo, no, nada tenemos que hacer con el timbre. ¿Okay? Y ahora, en este proceso de desarrollo, ahorita que dije calma guapo, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos para podernos comunicar con nuestros perros es que no tenemos la claridad de cómo disociar, ¿okay? Ser firme y claro y amoroso y cariñoso. Porque cuando le dices a alguien, sé firme con tu perro, luego piensa que le estás diciendo, regáñalo. Deja de amarlo. Deja de amarlo. Y eso está alejadísimo. Entonces, básicamente hoy, por eso es que le enseño a la gente a hablar perro, porque es un entrenamiento para la persona. El efecto secundario de hablar perro es que tu perro no ladre en el timbre. El efecto secundario de eso es que tu perro haga del baño donde tú quieres. Son efectos secundarios. La causa siempre es la manera en la que nosotros nos comunicamos. Y esto, Roge, viene
desde comunidades ancestrales. O sea, quienes guiaban a los jóvenes de la manada eran los abuelos. Los jóvenes son los productivos. Los abuelos ya tienen calma, paz y sabiduría, y entonces vierten la sabiduría. Nosotros como sociedad hemos roto esos círculos virtuosos y por eso es que hoy tenemos tantos retos sociales. Estamos en un proceso de despertar. Afortunadamente hay muchísimas como estos espacios de herramientas para que nosotros empecemos a gestionar mejor nuestras vidas y se vea en reflejo de la comunicación con nuestro perro. Entonces, puedes ir tomando cada uno de los aspectos del perro y siempre empiezas con los de mayor riesgo, no los que más comodidad te dan a ti. Es que se haga pipí, popó. No. O sea, y no digo que no empieces al mismo tiempo, ¿no? Porque puedes empezar todo al unísono. Pero es lo que realmente va a poner en riesgo a tu familia si este perro no funciona. Es más importante enseñarle al perro a recibir a alguien que va a entrar a la casa a que deje de hacer pipí, popó. Porque eso sí nos pone en riesgo. Sobre todo a nosotros, por ejemplo, yo acabo de adoptar una perrita Weimaraner, tengo un mes con ella, pues es hiperreactiva, muerde, gruñe, ladra, persigue sombras, se le dispara todo. Y entonces, enseñarle siéntate a Aria como paso número 1, no. Hicimos una fila de amigos, les pedimos que fueran a nuestra casa, uno tras de otro en orden, con la finalidad de hacer simulaciones para Aria para que pudiera recibir personas en la casa. ¿Por qué? Porque mi esposa en la casa recibe personas todo el tiempo porque su profesión requiere que en algún punto las vea. Y entonces, para nosotros era importantísimo que la gente que llega y ve un Weimaraner de 35 kilos, de 1 año, 2 meses, pues recibirlos con tranquilidad. Y eso lo logramos en 3 semanas. Pero no empezamos por que la pipí, no, lo que realmente a nuestra familia nos da paz. Ahora, por añadidura, cuando entiendes, vas haciendo todo, digamos, como avanzando. Y la verdad es que se convierte en algo muy simple, porque es inclusión. Entonces, no tienes que dedicarle tiempo a tu perro, solo tienes que nutrirte de los conceptos y la postura que te ayuda y la lógica para poder hacerlo. Y ya como, digamos, como cereza del asunto, es que debemos asociarnos a comunidades. O sea, Hablemos Perro no es lo vas a hacer solo, sino ya estás en una comunidad de miles de personas que lo están logrando. Y puedes interactuar con ellos. Yo los hago interactuar. Y entonces ahora sí hacemos una gran manada. Porque realmente el fundamento de hablar perro, pues obviamente es solucionar todas las aristas del comportamiento de la comunicación con tu perro, hasta poderlo presentar con otros perros, hasta formar manadas, no solamente locales, sino internacionales. Ahorita ya la manada de Hablemos Perro se comunica la mamá de Chile con la mamá de México, que una no puede sacar al perro porque acaba de nacer, pero la mamá de Chile, la mamá de México ya nos está mostrando que él se pone el bebé de 21 días de nacido y sale con su Border Collie. ¿Okay? Y eso está pasando el día de hoy. Y entonces esa vinculación te hace realmente empoderarte porque no estás solo en el mundo tratando de comunicar con tu perro, porque a final de cuentas da mucha frustración, mucho miedo, mucha angustia estar en estos momentos de desesperación, ¿no? Y además de todo nos damos cuenta que va escalando, ¿me explico? Ahorita hablamos del ladrido como muy fácil, hablamos de la pipí, la popó como muy fácil, pero yo recibo llamadas de Eduardo, voy al hospital porque el perro mordió a mi hijo y vamos a cirugía, ¿me explico? O sea, entonces ya no es juego, ¿me explico? O sea, ya no es solo la incomodidad, sino hay casos muy complejos y que de ahí nace que nosotros tengamos el reto de que hay miles y miles y miles de perros en la calle, ¿me explico? O sea, por falta de este entendimiento, pues se les abre la puerta, luego, y creo que todos en este contexto entendemos qué es lo que sucede con la cantidad de perros que tenemos afuera. Por último, me gustaría ahondar un poquito en eso que acabas de mencionar, los miles y miles de perros en la calle. El problema yo lo veo como una crisis que estamos viviendo todos, porque al final las calles, como desentendernos de esta crisis que estamos viviendo, es para mí es querer hacer ojos ciegos a algo que solamente está incrementando. Y platicando hace poquito con Sofía y Fernanda de Proyecto Salvavidas, nos platicaban que el abandono es la causa número 1 de este problema. Y una de las soluciones que se plantean, pues, claramente muy efectiva es adoptar en vez de comprar perros. Claro.
cosa que yo cada vez veo que se está haciendo más. Claro. Sin embargo, veo a algunas personas diciendo es que esa no es la solución es la tenencia responsable y por añadidura se va a solucionar el problema de los miles y millones de perros en la calle. Quería comentártelo para ver si tú tienes una opinión al respecto de este punto. Buenísimo. Y hagamos otro podcast de ¿okay? Sí, porque por asesoro, bueno, me buscan, me explico, o sea, personas que se dedican, o sea, toda esta parte de la adopción es una cadena, o sea, existen desde las fundaciones que están hasta legalmente instituidas, hasta las personas que son hogar temporal. Diana y yo, mi esposa, hemos sido hogar temporal para colocar perritos, de repente que nos han pedido ayuda. Y luego están esta gente que activamente está recogiendo perros para poderlos colocar. Y luego está, digamos, como el output, que es pues, la gente que quiere un perrito y entonces, o sea, la mentalidad, conectarla con la parte de la adopción. Y sí, yo creo que el camino es alinear los objetivos de cada una de las partes de la adopción, para que, o sea, desde la conciencia, pero luego hacer eficientes los procesos de las adopciones. O sea, yo la realidad es que me he topado con muchos procedimientos muy complejos en la manera en la que en Latinoamérica se está haciendo para poder adoptar, y también la mentalidad de quienes están ayudando como hogares temporales, pues luego no fluye para que realmente esos perros puedan tener una casa y no sabemos exactamente el rol. Entonces, yo he tenido 3 o 4 o 5 personas que continuamente me buscan y lo que buscamos es digamos, como la velocidad. Es un poco disruptivo, ¿ok? Y es un poco contraintuitivo, como todo mi programa. O sea, yo voy, o sea esto que estoy compartiendo acá es porque de alguna u otra manera tiene miles y miles y miles de casos de éxito y no necesariamente tiene que ver con lo que todo el mundo hace. Entonces, la manera en la que yo veo la parte de las adopciones dista un poco en algunos de los puntos, pero definitivamente es lograr que las personas que tienen perros en procesos de adopción lo hagan con velocidad, porque no lo hacemos con velocidad. Y la otra parte es que estos espacios y estos foros continuamente estén lanzando señales de conciencia. Creo que esos son los dos puntos importantes. Entonces, ¿por qué te digo que da para que lo platiquemos? Porque a lo mejor lo que sí podemos hacer es, Eduardo, platícanos de tu metodología y las ideas que hay detrás para que se puedan dar adopciones importantes. Y te explico un caso que nos va a dejar como con muchas ganas. Normalmente, siempre cuando un perro llega con algún tipo de afección física, el que está como siendo hogar temporal dice, no, hasta que esté bien lo voy a dar en adopción. O sea, yo he tenido casos de perros con amputación de patas que están en el proceso y que les hemos encontrado casa, porque lo que yo les digo es, ¿a poco tú crees que eres el único humano en el planeta que está dispuesto a hacer el servicio de este perro? Más aún si va a ser el perro de toda la vida de la casa. Y entonces, nada más por ahí, digamos, como dejamos eso y con todo gusto le dedicamos un espacio y para hacerle justicia, porque hacer caso ciego y nada más mencionarlo por encimita, pues no le hace justicia, ¿no? Da para mucho. Claro. El proceso en cuanto a la metodología que hemos platicado es un proceso, Eduardo, que tú has ido desarrollando a través de los años, Sí. a través de muchos clientes y perros y prueba y error. Sí. Y es un proceso que hoy te tiene muy motivado haciendo un proyecto que ya tiene pues, huella internacional en diferentes países de habla hispana. Claro. Felicidades. ¿Hay algo más que quisieras compartir? Sí, sobre todo justo esa metodología, contarles en dónde está la raíz, porque luego mucha gente me dice, Eduardo, ¿y dónde aprendiste? ¿Tomaste cursos? ¿Con quién te asesoraste? Y esto fue una coyuntura muy curiosa y la verdad al venir a su espacio, para los que solo nos están escuchando, estamos sentados en, pues en la semilla que se sembró de Rufus al Miller y que afortunadamente hoy tiene un impacto en la región. O sea, es esta marca para que si tú estás en otro país sepas. Es una marca que la dices hoy en día regionalmente y la gente sabe quién es. O sea, de esta forma han construido su marca y eso me da mucho orgullo poder estar sentado aquí y por ellos. Entonces, estamos sentados justo ellos tienen un hotel canino. Entonces, en este tema, en aquellos años, más o menos yo tenía 17 años de edad
y ya estaba activo ayudando a la gente a comunicarse con sus perros y me decían dónde los dejo. Y yo terminé teniendo un hotel canino, ¿ok? Que estaba a las afueras de la ciudad. Y entonces tenía una capacidad más o menos como para 80 perros en los picos de temporada altas. Y por inconsciencia, si lo quieres decir así, o por seguridad extrema o lo que tú quieras, yo abría las jaulas de todos y me iba a caminar con los perros. Con los 60 o los que tuviera 30, 20, 60, 80, me iba con todos por las veredas. Y los chiquitos, el chihuahueño, el rottweiler, el que era agradable y el que gruñía y no, y me los llevaba a todos. Y a través de hacer eso, te puedo decir, Roge, que después de tantos años de hacerlo y ponerle estructura para que lo podamos hacer de una manera simple, disfrutable y eficaz, es que los perros me entrenaron a mí. O sea, la observación de estar adentro de esos perritos hospedados y hacerlo por años y años y años y llevármelos a los ríos y llevármelos a las montañas y cargar 3 o 4 que ya no podían y el cachorrito me lo traía y era gestionar. Y la realidad es que en esa época me iba solo, ¿okay? O sea, porque teníamos gente que iba a dejar perros, entonces las personas que trabajan ahí se quedaban y yo me iba con la gran manada. Y eso me permitió esa observación que me transformó y que hoy en día me permite asociarlo a un sistema moderno que pueda funcionar en la comodidad de tu casa y que no tengas tú que pasar por todo lo que yo pasé, ¿me explico? Entonces, sí quería comentarlo nada más para que pudiera, digamos, hacer la conexión de todo lo que contamos hoy y haga cierto nivel de entendimiento de, ya entendí, o sea, ya entendí de dónde viene todo esto. Excelente, Eduardo. Qué interesante historia. Que sea el primero de muchos podcasts y espacios que nos toque compartir juntos. Gracias por haber venido aquí con nosotros y gracias a ustedes por escuchar este podcast de Rufus y Mila. Hasta la próxima.